personalmente es un gusto, no es una opinión, es una forma de decirlo. Creo que no es tan relevante. Y volviendo a tu pregunta inicial, esa valoración que digo la aprendí con un profesor que tuvimos en su momento, y también tú lo tuviste, el profesor Giovanni Queser, que era antivanguardista. Somos sobrevivientes. Sí, él era una persona muy particular en el sentido de sus gustos muy claros, muy definidos, su canon estaba establecido y jamás comulgó con la vanguardia. No digo que no la entendiera, creo que sí la entendía, la podía enseñar, pero tomaba distancias, diciendo la experimentación, la parafernalia, la pirotecnia, la descoyuntura, la contradicción, no, la desarmonía, todo eso que hablábamos en términos musicales de la disonancia, no estaban hechas para su naturaleza literaria. Entonces aprendimos como a mirarla de lado, luego yo me interesé por otras razones que un cultivo, un interés particular en el gesto vanguardista. Y si hay tiempo, pues lo podemos conversar en un momento para llegar a Popayán, que pudiera ser como el cierre de la conversación. Sí, me gusta mucho esa palabra, el gesto, ¿no? Lady, pues aquí tenía yo algunas críticas de los periódicos más importantes en contra del nadaísmo, porque fue un escándalo total, todos lo rechazaban, decían que iban en contra de la moral, como ya les había dicho. Aquí en El Espectador, pues que está hablando que hacerse pasar por niños terribles que escandalizan con sus peinados, sus vestidos, sus pipas, sus tertulias en la clínica Soma y su gran despreocupación ante la vida real. Pero fuera de protagonizar disturbios en el Café La Bastilla, que es de Medellín, hasta llegar a la violencia física con otros compañeros ideológicos, los nadaístas no han presentado ninguna obra respetable. Y así eran todas las notas del tiempo, sí, etcétera, ¿no? Y además que eran performances bastante irreverentes en los años 60, ellos queriendo como mostrar algo opuesto a lo conservador y a lo tradicional. Yo quisiera preguntarle a Felipe antes de pasar por Popayán, aunque lo hemos tocado desde el principio. Ayer vi algo que me quedó sonando muchísimo y era que pues, los jóvenes formaban sus grupos contraculturales. Entre esos jóvenes estaba el M19, porque pues tienen que armar grupos para poder subsistir y ser escuchados, y entre ellos estaba pues Petro, ¿no? Entonces no sé si será gesto o un triunfo de ese nadaísmo tardío, podría ser el triunfo de la izquierda, ¿no? Porque de todas maneras sí nació con ese movimiento bipartidista en contra de lo que pasó con Jorge Eliezer Gaitán y todo esto. Entonces, que Petro en este momento sea un presidente, me parece a mí que es como parte un poco triunfo del nadaísmo, y eso también lo escuché ayer en una charla y me quedó sonando. No sé tú qué piensas de eso, porque el nadaísmo no solamente era poético, también es una respuesta política. Sí, justamente. Otra cosa que ustedes ya han estudiado, ¿no? La vanguardia no es solo un movimiento artístico-cultural, sino también una actitud política, ¿sí? Y era una moda ser comunista, ¿no? Pablo Picasso, por ejemplo, era de las grandes firmas que adhirieron al comunismo, él fue. Y algunos lo creían de verdad, ¿no? Otros lo posaban, ¿no? Y a otros los hacían posar para la foto, porque eso era rentable en términos políticos. Yo lo que creería es, más allá de lo partidista o de lo ideológico, ¿sí?, que la política de las vanguardias siempre estuvo vinculada por restituirle al arte el sentido que la vida necesita y la vida el sentido que el arte le otorga. Y eso me parece algo importante. Y a partir de ese principio eran antidogmáticos. Por eso sus discusiones con la iglesia, por ejemplo, gestos nadaístas en Medellín, ¿no? Hay uno de ellos que me gustó mucho en su momento, se llama Darío Lemos. En una comunión, en una eucaristía, pisó la hostia que el cura le había dado. Sí. Eso pues es una niñada, ¿no? Porque pues, Alberto Mosquera, el de Popayán, fue excomulgado. Y eso que pasara aquí en los años 30 no era cualquier cosa.
Ahorita también. ¿Sí? ¿Por qué lo excomulgan? Alberto Mosquera, el autor de los disparatorios. Él vivía en el Palacio Arzobispal, porque un tío suyo era arzobispo. Cambian, así como ahora acaba de ocurrir, hay un cambio de manos en el poder eclesial, y el tío, no sé si fallece o lo cambian, tienen que irse, la madre de Alberto y él, del Palacio Arzobispal, y cuando uno se va, ustedes ahorita que se van a graduar tienen que dejar un paz-y-salvo, ¿sí? Que no deben, ¿sí? Ni que se les debe tampoco. Entonces, en el inventario de los bienes en el Palacio Arzobispal faltaban unas cositas. Y pues Blanco de Gallina lo pone, los únicos que habían vivido era la familia Alberto Mosquera, y en el púlpito el cura hizo público eso. Era una acusación muy, muy fuerte de ladrones, ¿no? Se habían ido con algo que no era suyo. Ellos demandan, apelan, qué sé yo, eso se va a un pleito, demuestran que no tienen nada que ver con lo perdido, porque otro se lo había robado. Pero a Alberto Mosquera le quedó el resentimiento anticlerical, ¿sí? Entonces no podía haber una sotana, no podía haber una monja, y además le gustaba beber, y era un maravilloso borracho, y en una de esas jalas, dicen, yo no creo que haya llegado hasta allá, yo he tratado de pensar cómo pudo haberlo hecho, que escaló la cúpula de la catedral y se orinó desde allá. Eso sí, no es vanguardia, que no lo puede ser, ¿no? Sí. En Popayán, alguien que escale una iglesia, corone un lugar y se orine desde allá, pues al domingo siguiente fue excomulgado, ¿no? Y él no hizo nada para restituir sus derechos religiosos, ¿no? Entonces Darío Lemos, 50 años después, pisa una hostia y curiosamente esa pierna con la que pisó la hostia luego se le gangrenó. Se le gangrenó, sí, sí. Y me río, disculpen, pero no porque le haya pasado eso, sino que es muy irónico, ¿no? Porque alguien le dice, con esa patita que pisaste, creo que J. Mario se lo dice, ¿no? Fue con la que pisaste. Le cayeron todos. Esa patita que se te enfermó fue con la que pisaste la hostia. Entonces, eso. Gestos irreverentes, hubo un duelo en la Hacienda La María, la Hacienda El Paraíso, donde ocurre María, la novela de Isaac. J. Mario reta a Eduardo Carranza a un duelo de pistolas. Por supuesto, Carranza no llega, ¿sí? Y todo porque les parece que era impotable María, la novela de Jorge Isaac. A mí me parece que es de las grandes novelas, no solo de la lengua española, sino de la literatura universal. Hay tanto que aprender de Jorge Isaac allí. Pero era un gesto, eran irreverentes a veces y caprichosamente o arbitrariamente irreverentes. Luego dan giros, si hablamos de política, Jimena, por ejemplo, uno de los últimos, el último que queda es J. Mario. Sí, J. Mario. Aquí estuvo alguna vez, el Departamento de Literatura lo invitó, J. Mario Arbeláez vino a leer su famoso poema Santa Librada College, es buenísimo. A los 20 años lo escribe, maravilloso poema. Y el otro que escribía en la prensa, que se llama... Ay, qué pena, estoy con la memoria mal. Eduardo, el otro nadista, se llama Eduardo y me olvida el apellido. Pues nada, no tenía ningún empacho en escribir columnas a favor de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, que si eran de izquierda o derecha, eso ya es un asunto que pudiéramos poner en situación particular. Que adhirieron a unas formas políticas en un principio buscando restituirle a la vida lo que el arte necesita y el arte lo que la vida requiere, sí, pero que hay una tendencia y una condición un poco para pensar que Petro pudo ser el último nadaísta en el poder o el único, pues es una interesante teoría. Yo estaba, y quiero cerrar una idea que dejé abierta, ¿no? Cuando hablaba de los Simpsons, que me distraje con eso, quería decirles era que en la vanguardia el pecado mortal es la repetición. Entonces hay una tendencia muy actual que tiene que ver con jóvenes como ustedes, con jóvenes de su generación como ustedes, que están queriendo revivir el nadaísmo, ¿no? Entonces yo me muero de la risa, pues seguramente me muero solo de la risa, pues porque ellos tendrán razón y yo no, ¿sí? Y yo digo, pues que eso no puede ser posible. Neonadaísmo, o sea, vamos a repetir el gesto, o sea, vamos a hacer una caricatura de la caricatura. Porque aquí creo que creo que son egresados del programa de literatura, un movimiento neonadaísta, que es la Silla Renca, ¿sí? Damián Salguero, que